Hermanos jóvenes, que la gracia y la paz de Dios sea con todos ustedes. Me siento muy contento y agradecido de poder en esta tarde compartir esta palabra con ustedes. Espero que todos se encuentren con bien en sus hogares. Hemos sabido acerca de algunas necesidades y pues estamos orando por todas ellas. En este momento, hermanos, pues quisiera ya pasar al propósito principal de este video, que es la palabra de Dios. Entonces yo quisiera que en estos momentos todos nosotros abriéramos nuestra Biblia en el libro de Nehemías en el capítulo 6 del libro de Nehemías, en el versículo 15. Le voy a dar lectura. Ustedes ahí en sus hogares ya tengan su Biblia a la mano. La intención de esto es que este sea un mensaje breve, pero que nos edifique a todos nosotros en esta tarde. El libro de Nehemías, capítulo 6, el versículo 15. Dice así, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Acabóse pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Antes de pasar al tema de lleno, hermanos, como introducción, quisiera que meditáramos un poco acerca de lo que estamos pasando actualmente. En las últimas noticias que hemos recibido en estos días, nos hemos enterado que la cuarentena por el virus COVID-19 o coronavirus, como se conoce también, ha sido extendida otro mes. Ya no va a acabar en el mes de abril como teníamos previsto en los primeros días del brote del virus aquí en nuestro país, sino que se ha extendido por otro periodo. Es decir, aún nos restan algunas semanas más de estar en casa o de salir con mucha precaución en el caso de algunos de mis hermanos que sé que trabajan y tienen que salir a trabajar con muchas precauciones. En cuanto a nuestro versículo base, amados hermanos jóvenes, quisiera que pusiéramos nuestra mente en las últimas palabras del versículo 15, que dice que en 52 días fueron acabados los muros, o el muro en este caso lo hace en singular. Este versículo, amados hermanos, habla de los muros de Jerusalén. Sabemos, nosotros nos han enseñado que en la historia bíblica el pueblo de Israel, en específico el reino del sur, por ya no obedecer al Señor, no acatar la palabra de Dios, ellos fueron llevados en cautiverio a Babilonia. El reino de Babilonia los conquistó y destruyó la ciudad, destruyó el templo, todo lo quemó. Entonces era una ciudad que se encontraba en ruinas. Después de esto, hermanos, la Biblia también nos enseña que después el rey Ciro hace un decreto en el cual expone que los judíos pueden regresar a su tierra. Con el primer grupo, amados hermanos, regresan con un personaje de la palabra de Dios llamado Zorobabel. Después, hermanos, existe otro grupo que regresa a Jerusalén con Esdras, y un último grupo, hermanos, regresa con otro personaje llamado Nehemías, un personaje el cual es el nombre de nuestro libro que estamos leyendo ahorita. Quisiera, hermanos, entonces pues juntar estas ideas y que todos nos pongamos en un mismo contexto y de que hagamos énfasis en esos días en que se terminó de construir el muro en Jerusalén, y que lo pongamos, que lo aterricemos a la situación que estamos viviendo ahorita. Porque el título de nuestro mensaje en esta tarde es Tiempo y Oportunidad. Tiempo y oportunidad, hermanos. ¿Y por qué tiempo? Bueno, me llamaba mucho la atención, hermanos, en cómo Dios puede hacer grandes cosas en tan poco tiempo. Grandes cosas que a lo mejor a cierto grupo de personas o en mi vida personal puedo yo llevarme años en acabar, años en hacer, años en componer, y que el Señor puede usar menos tiempo para restaurar eso. De eso se trata el libro de Nehemías, hermanos, a grandes rasgos. Es un libro que habla de restauración y de edificación. Entonces vamos a aplicar todo esto, hermanos jóvenes, a la situación que vivimos actualmente y a cómo podemos aprovechar el tiempo que se ha extendido en esta cuarentena. Porque ciertamente, amado hermano, creo que antes nuestra motivación era la Santa Cena, que fue el 14 de abril. Pero después de Santa Cena, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de que nosotros nos hayamos preparado para tomar los elementos del pan y del vino?
después de que hayamos tenido una consagración personal en casa? ¿Qué sigue después de eso? ¿Cómo podemos aprovechar este tiempo que se extendió todavía más? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos incluso arreglar en nuestra vida? Yo no sé por qué el Señor me puso esta palabra hoy, hermanos, para con ustedes. Ciertamente para conmigo, hermanos, les puedo decir que me ha asombrado demasiado el estar estudiando el libro de Nehemías, y quiero que vayamos todos juntos en esta tarde a ver de una manera breve, pero concisa, un resumen de este libro hasta ciertos capítulos, que es donde se termina de construir el muro, en el capítulo 6, en el versículo 15. Dice la palabra de Dios, amados hermanos jóvenes, vayamos al capítulo 1 del libro de Nehemías. En el capítulo 3, versículo 3 dice: y dijéronme, el residuo, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas. Estas palabras, hermanos, son de Nehemías. Creo que conviene leerlo desde el versículo 1 del capítulo 1. Dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Y acaeció en el mes de Chisleu, en el año 20, estando yo en Susán, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, él y 100 varones de Judá, y preguntéles por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Son los judíos, hermanos, que regresaron con Zorobabel y con Esdras. Nehemías le estaba preguntando por ellos a su hermano Ananí. En el versículo 3 entonces le dice su hermano: el residuo, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Es decir, hermanos, el grupo de judíos, que eran miles de judíos que ya habían regresado de la cautividad de Babilonia a Jerusalén, ya habían regresado y se habían restaurado algunas cosas, hermanos, como el altar. Sin embargo, la ciudad aún no estaba fortificada. La ciudad estaba en gran mal, como dice aquí la palabra de Dios, y afrenta. Y los muros de Jerusalén estaban derribados. Esa era la situación, porque la ciudad no tenía los muros. Los muros seguían derribados, seguían quemados, como en el tiempo que Babilonia los había derribado y los había quemado. Recordemos que en este momento Babilonia ya no es el imperio, la potencia mundial. Persia, Media y Persia ahora es el imperio que conquistó a Babilonia, y son ahora bajo el reino que están los judíos sometidos, sirviendo, de cierta manera, porque recordemos que ya había habido el edicto de Ciro, donde ya les había permitido regresar a su tierra. Regresando a la palabra de Dios, hermanos, aquí en el libro de Nehemías, continúa la historia, hermanos, diciendo que Nehemías se puso triste al saber la situación que había en Jerusalén. Es decir, cuando él se entera de que los muros estaban mal, de que la ciudad estaba en afrenta, él se entristece, y dice la palabra de Dios que él lloró, ayunó y oró delante de Dios. Entonces, a pesar de que él hizo eso, su cara estaba triste, él tenía un semblante triste, tanto que en una de esas ocasiones que él está con el rey, porque Nehemías era copero del rey, era de quien se encargaba de darle el vino y de asegurarse que no tuviera veneno, era un trabajo muy importante. El rey se da cuenta que Nehemías está triste. Entonces le pregunta por qué está triste. Nehemías le explica el porqué de su tristeza. Entonces ellos dos llegan a un acuerdo, el rey y Nehemías, para que Nehemías pueda regresar a Jerusalén y ayudar. En el corazón de Nehemías, hermanos, vemos que él sintió algo, después de que él se enteró de la situación, él sintió algo en su corazón de hacer algo por su pueblo. Vemos que es una característica de que muchas veces así son los llamados de parte del Señor. No siempre van a ser como cuando el Señor llamó a Samuel al ministerio, no, que le habló directamente, sino que a veces el llamado de parte de Dios a hacer cierta labor es esa, que ve la necesidad, el hombre o la mujer de Dios, y siente algo en su corazón por hacer. Pero vemos, hermanos, que él ni siquiera alza la mano de decir yo quiero hacer, sino que él ese sentimiento lo puso en las manos de Dios, oró y ayunó, y Dios puso los medios para que él se encontrara con el rey y él fuera a Jerusalén a hacer la labor de la reconstrucción de los muros. Sin embargo, hermanos, la historia sigue diciendo en el capítulo 2 todavía que Nehemías va al pueblo, no les revela todavía cuál era la intención, sino hasta el versículo 17 dice: díjeles pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta. Ya son palabras de Nehemías para con los judíos que estaban en Jerusalén.
Dice, y sus puertas consumidas del fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no seamos más en oprobio. La palabra de Dios, hermanos, sigue diciendo que sí, efectivamente, hombres hacen caso al llamado de Nehemías y empiezan a construir los muros, pero entonces, hermanos, empiezan a construir ellos las puertas. Pero antes, hermanos, de que ellos empezaran a construir, en el versículo 19 del capítulo 2 dice, mas habiéndolo oído Sanballat, Horonita, y Tobías el siervo amonita, y Gesem el árabe, escarnecieron de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y volvíles respuesta y díjeles, estas son palabras de Nehemías, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, que vosotros no tenéis parte ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Ellos estaban reprendiendo a sus enemigos. Dice, nos levantaremos y edificaremos de que vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Es decir, ustedes no tienen nada que ver en este asunto que Dios nos ha mandado hacer de reconstruir los muros. En ningún momento, hermanos, repito, se ve la orden directa de parte de Dios de decirle a Nehemías, reconstruye los muros, sino como les decía, era ese deseo que empezó en el corazón de Nehemías, que después fue confirmado de parte de Dios al poner los medios. Tenemos que hacer una especial atención aquí en el caso de que alguien desee un ministerio. Date cuenta, hermano joven, de cómo a veces el Señor nos puede llegar a hablar a nosotros. Entonces, en el capítulo 3, los judíos a cargo de Nehemías empiezan a construir las puertas, empiezan con la puerta de las ovejas, después siguen con la puerta del pescado, la puerta del muladar, la puerta de la fuente, la puerta del juicio, y así, hermanos, se van. No tengo ahorita los nombres de todas las puertas, pero ellos van construyendo las puertas poco a poco. Eso es de lo que trata el versículo 3. Y me llama la atención algo, hermanos, en el versículo 20, que dice que después de él, dice el versículo 20, después de él se enfervorizó a restaurar Baruc, hijo de Sakai, la otra medida desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, gran sacerdote. Es decir, aquí nos va diciendo muchos nombres, hermanos, de que empezaron a construir ciertas familias, cierta puerta, ciertos hombres, cierta puerta, y eso lo veían, hermanos, otras familias, otros hombres, y los animaba a seguir construyendo. Podemos aquí obtener, hermano joven, una primera enseñanza, que cuando tú comienzas a reconstruir ciertas áreas de tu vida, otros te van a ver, y tú, como dice la palabra de Dios, los vas a enfervorizar, es decir, tú vas a contagiar ese sentimiento de construir, de reconstruir tu vida a otros. Ellos van a querer hacer lo mismo. Si ellos te ven a ti, que tú estás haciendo un trabajo por tu vida espiritual, ellos van a seguirte. Y dice la palabra de Dios, así es el capítulo 3, muchas familias se levantaron a comenzar a edificar, pero solamente estaban haciendo eso, edificando. Pero después viene el versículo 4, donde intervienen nuevamente los enemigos del pueblo judío. Dice, y fue el versículo 1 del capítulo 4, y fue que como yo, Sanballat, que nosotros edificábamos el muro, encolerizóse y enojóse en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Es decir, este hombre, enemigo del pueblo de Israel, se enoja, y ese enojo da pie a un cierto de burla cruel. Eso significa la palabra escarnio, una burla cruel, una burla malintencionada. Y él empezó a hablar, dice el versículo 2, habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Han de permitir, han de sacrificar, han de acabar en un día? ¿Han de resucitar de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Me llama mucho la atención, hermanos, la pregunta que dice, ¿han de acabar en un día? Y volvemos al título de esta enseñanza del día de hoy, que hace énfasis en el tiempo. Y dice, ¿han de acabar en un día? O sea, no literalmente se estaba refiriendo a un día, amado hermano joven, sino que él, recordemos que él está haciendo una burla hacia el pueblo. O sea, él en pocas palabras está diciendo, en tan poquito tiempo ellos van a restaurar todo lo que le destruyeron los babilonios, en tan poquito tiempo van a restaurar todo lo que ese primer y segundo grupo de judíos no han podido hacer. O sea, en tan poco tiempo ellos van a poder hacer eso. Pero la palabra de Dios, hermano, nos asombra porque la historia continúa. La historia continúa y dice el versículo 3, y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, aún lo que ellos edifican, si sube una zorra derribará su muro de piedra. Es decir,
Se seguía burlando aún el otro hombre llamado Tobías, que era del pueblo de Amón. Decía, si subiera una zorra, o sea, cualquier cosa que subiere, les va a derribar el muro. O sea, todavía de que uno de ellos decía, ¿a poco lo van a acabar en muy poco tiempo? Otro le decía, pues si lo acaban en muy poco tiempo, va a venir cualquier cosa y se lo va a derribar. Porque si lo hacen rápido, muchos pensamos así, hermano, que si hay cosas que las hacemos así de rápido, cualquier cosita puede venir y nos la va a derribar. ¿Por qué? Porque la hicimos en mucho tiempo. Muchas veces tenemos eso en nuestra mente, que lo que hacemos rápido, que lo que el Señor nos permite hacer en un tiempo menos limitado va a ser de mala calidad. Pero no es así, hermanos. Aún así, los enemigos continuaban diciendo, oye, oh Dios nuestro. Fíjate, amado hermano, los enemigos de Israel se estaban dirigiendo al Dios Todopoderoso. Lo podemos distinguir por aquí en la palabra de Dios. La palabra Dios está en mayúsculas en el versículo 4. Dice, oye, oh Dios nuestro, que somos en menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y darlos en presa en la tierra de su cautiverio, y no cubra su iniquidad, ni su pecado sea raído delante de tu rostro, porque es de tu rostro. Y aquí hay algo importante, hermanos, hay un punto y coma. Es decir, los enemigos, tal parece que estas palabras podrían ser del pueblo diciendo, oh, Señor, haznos caso a nosotros. No era el pueblo de Israel, hermano, eran los enemigos dirigiéndose a Dios. Y aquí explica, hay un punto y coma y dice, porque se airaron contra los que edificaban. Aquí es donde nos damos cuenta que estas palabras siguen siendo de los enemigos. Pero hermanos, hay que poner especial atención aquí. ¿Por qué? La palabra de Dios, hermano, nos enseña que el enemigo, cuando se presenta delante de Dios, lo hace por diversas razones, pero una en especial de ellas es para acusar a los hijos de Dios, o para decirle al Señor, ¿tú los vas a ayudar a pesar de que están haciendo todo esto? La palabra diablo viene de un vocablo griego que significa acusador, el que acusa. Eso significa la palabra diablo. Entonces aquí estos enemigos del pueblo de Israel estaban fungiendo con esa labor de presentarse delante de la presencia de Dios, clamando, diciendo, Señor, ¿tú les vas a dar esto? No, o sea, al contrario, le estaban diciendo a Dios, no cubra su iniquidad, ni su pecado sea raído delante de ti. Como ellos veían que seguían avanzando, edificando, hermanos, ellos ahora viene la acusación para con Dios. Y ellos decirle, Señor, ¿cómo los estás permitiendo hacer esto? No quite su pecado delante, no quite su pecado, no. A pesar de que el pueblo estaba intentando restaurar los muros, estaban restaurando las puertas y todo eso, el enemigo estaba inconforme y empezaba a acusarlos. ¿Y por qué, hermanos? Porque ellos en este momento habían construido las puertas. Quisiera hacer nada más rápido un énfasis de que cada puerta, amado hermano, eso lo podríamos ver en otro tema, ya lo hablaríamos con nuestro hermano Roberto, lo que simboliza cada puerta. Pero te quisiera decir, por ejemplo, que la puerta de las ovejas, hermano, tiene un especial simbolismo que hace referencia a la comunión con Dios. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y hermanos, muchas partes de la Biblia cuando se refiere al pastor y a las ovejas, se refiere que hay una relación íntima. En pocas palabras, hermanos, y válgame la repetición, es que hay una relación. Entonces, el pueblo ya había reconstruido muchas puertas, no solamente la de las ovejas, pero en especial, hermano, la de las ovejas significa comunión con Dios. El que ellos hayan reconstruido la puerta de las ovejas, es decir, daba a entender que la comunión del pueblo de Israel con su Señor, con Jesucristo, se estaba ya restaurando, amados hermanos. Entonces, cuando el enemigo ve eso, hermanos, él va a empezar a hacer acusación, va a empezar a decir, no te mereces hacer esto, no mereces que Dios te restaure, no mereces tú, y al contrario, hasta puede decirle a Dios, no quites su pecado de él, ¿no has visto cómo ha sido desobediente contigo? Sin embargo, Dios ve lo que el pueblo ha hecho ya ha reconstruido las puertas. Y no solo eso, amado hermano, sino que la palabra de Dios sigue diciendo, en el versículo 6, edificamos pues el muro y toda la muralla fue junta hasta su mitad y el pueblo tuvo ánimo para obrar. Es decir, hermano, después de esas acusaciones que estaba haciendo los enemigos para con Dios, el pueblo ya llevaba la mitad de la muralla, ya llevaban las puertas también.
Dice, mas acaeció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a cerrarse, encolerizáronse mucho y conspiraron todos a una para venir a combatir a Jerusalén y hacerle daño. Es decir, no pudieron con eso, el enemigo no pudo con eso, vinieron con otra estrategia. Pero hermanos, los edificadores estaban organizados. Y el versículo 9 es un versículo también muy importante, hermanos, porque dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Es decir, estaban apercibidos, hermanos. Y después, hermanos, la palabra de Dios sigue diciendo que los judíos se apercibieron, hermanos, porque incluso judíos que habían en las ciudades de esos pueblos enemigos les avisaron lo que iban a hacer. Y en el versículo 14 dice Nehemías, después miré y levantéme y dije a los principales y a los magistrados y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y terrible, y pelead por vuestros hermanos, y por vuestros hijos, y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres, y por vuestras casas. Y hermanos, aquí Nehemías anima al pueblo. Y hermanos, el versículo 14 dice, después miré, levantéme y dije a los principales y a los magistrados del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y terrible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres, y por vuestras casas. Entonces, hermanos, aquí Nehemías hace algo muy especial, hermanos, que le dice al pueblo que se acuerden del Señor grande y terrible. Es decir, después de que el pueblo ya estaba, después de que los pueblos enemigos estaban listos, o querían más bien, no estaban listos, sino que querían atacar directamente, un ataque directo al pueblo, Nehemías los anima y les dice que se acuerden del Señor grande y terrible. La palabra de Dios, hermanos, también en el libro de los Salmos hace referencia a esta palabra que dice Nehemías, porque, hermanos, quiero que busques, por favor, el Salmo número 77. El Salmo número 77, hermanos, hace una declaración parecida a la de Nehemías, porque dice, a veces, hermanos, cuando el enemigo ataca directamente en medio de una situación en la que nosotros queremos estar bien nuevamente delante de ese, el enemigo te empieza a recordar, es que tú hiciste esto, es que tú eres así, es que tú eres el otro, y te intenta amedrentar y después quisiera él hacer un ataque directo a tu vida. El Señor nos hace este recordatorio, porque a veces nuestra mente podría pensar esto. Dice la palabra de Dios en el versículo 7 del Salmo 77, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a amar? ¿Hace acabado para siempre su misericordia? Nos hacemos a veces estas preguntas, hermano. ¿Hace acabado la palabra suya para generación y generación? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Y dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Acordaréme de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Y meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos, hermano. Tal vez, hermanos, en esta situación que estaba viviendo el pueblo de Israel, era lo que necesitaban. La palabra de Dios nos lo confirma y tal vez esto es lo que pudieras tú necesitar en algún momento de tu vida, que dices, Dios mío, ya iba a la mitad de este camino y y hay algo que me comienza a amedrentar y a veces no sé qué es. Pero el Señor te dice, acuérdate del Señor grande y terrible. Acuérdate de las obras de Jehová. Y tú debes decir, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Entonces, amado hermano, cuando logremos entender esto, va a pasar lo que continuó sucediendo aquí en la historia de Nehemías, en el versículo 15 del capítulo 4. Y sucedió que como oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, Dios disipó el consejo de ellos y volvimos todos al muro, cada uno a su obra. Es decir, no pudieron detener la obra, el pueblo de Dios siguió trabajando. Entonces dice el versículo 16, mas fue que desde aquel día la mitad de los mancebos trabajaban en la obra y la otra mitad de ellos tenían lanzas y escudos y arcos y corazas, y los príncipes estaban tras toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro y los que llevaban cargas y los que cargaban con la una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Es decir, hermanos, con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada. Esto hace referencia a que estaban apercibidos a hacer ambas cosas. La diferencia está en que ya no solamente estaban edificando como en los primeros versículos, sino que ahora ya también estaban apercibidos
Habían esas dos cosas en ellos. Alguna vez me llevaron a invitar, hermano, a una actividad juvenil que hubo en un sector de esta zona, que precisamente el mensaje era ese: levantémonos y edifiquémonos. Levantémonos y edifiquemos, perdón. Y yo realmente, amado hermano, creo que no, esa vez la palabra de Dios sí la entendí, pero no logré el impacto que ahora ha tenido la palabra de Dios al leer el libro de Nehemías, porque simplemente no conocía completamente la historia del por qué el pueblo estaba con una mano en una espada y con la otra trabajando. Pero cuando ya logras entender el contexto, hermano, dices: ¿por qué debo de estar yo apercibido en una mano con mi espada, que es la palabra de Dios, y en otra mano trabajando por su obra y edificando mi vida espiritual, construyendo los muros en mi corazón? Ahora lo entiendo de una mejor manera, y espero que sea así también contigo, que hemos estado viendo este rápido contexto del libro de Nehemías, amado hermano. Es como cuando quieres intentar explicar la gracia de Dios, pero sin siquiera tomar en cuenta la ley. Es algo casi imposible, amado hermano. No va a tener el mismo impacto que a quien tú le prediques sobre la gracia de Dios si tú no le dices antes que hay una ley en la cual existe, que todos estamos condenados por el pecado y que sin merecerlo hemos recibido la gracia de parte de Dios. No va a generar el mismo impacto, amado hermano, si tú no conoces la ley de Dios y nada más te quieres enfocar en la gracia sin antes entender que estábamos condenados a morir por nuestros pecados. Pero hermanos, continuando con esta historia y comprendiendo ya más el contexto del libro de Nehemías, después en el capítulo 5 hay un paréntesis en la historia que es una reprensión contra la usura que había en el pueblo de Israel. Y en el capítulo 6, hermanos, se toma el tema de los muros, y una vez más aparece el enemigo del pueblo de Israel. Así es, hermano, otra vez tal parece que cuando uno quiere edificar su vida, el enemigo va a estar ahí una y otra y otra y otra vez acosándonos. Acuérdate de la vida de José. Dice la palabra de Dios que la esposa de Potifar no solamente lo amonestaba un día sí, un día no, un día sí, un día no, sino que lo amonestaba diariamente para hacerlo caer. En este caso, el enemigo quiere hacer cesar la obra. Sin embargo, hermanos, el objetivo se había cumplido. Se había cumplido en tan solo 52 días. Era algo sorprendente, hermano. ¿Por qué? Porque Nehemías fue quien fue al pueblo, fue hacia Jerusalén con el último tercer grupo de judíos hacia la ciudad de Jerusalén para reconstruir los muros. Y, amados hermanos, él se encontraba al principio con una situación de burla, de afrenta, de vergüenza por cómo estaba la ciudad. Y al final, incluso cuando se concluyó la obra, todavía el enemigo intentaba atemorizar. Tal parece que muchas veces cuando venimos a Cristo, parece que los problemas se van a acabar, parece que todo va a ser color de rosa, que sin embargo eso jamás lo ha prometido Dios. Jamás Dios dijo que ven a mí y se van a acabar todos los problemas. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Eso es lo que nos dice el Señor Jesucristo en su palabra. Y hermanos, esta palabra se cumple ya se cumple también aquí en el libro de Nehemías, donde no hubo descanso para ellos, a pesar de que estaban haciendo la voluntad de Dios. Sin embargo, hermanos, podemos obtener ya como conclusión de esta preciosa enseñanza, y volviendo al título de nuestro tema, que es tiempo y oportunidad, que dice, hermanos, la oportunidad de que ellos tuvieron la oportunidad de restaurar los muros. Yo te quiero preguntar a ti, amado hermano joven, ¿cómo está tu vida? Y yo primeramente me hago esta pregunta: ¿cómo está mi vida? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo están nuestros muros? Sí, acabamos de venir de Santa Cena, acabamos de venir de renovar el pacto con el Señor, pero ¿cómo está tu vida? ¿Cómo están tus muros? Por misericordia de Dios, creo que este año pudimos ir a tomar su cena, cada quien en nuestra congregación. Nosotros, en el caso de Ramos Millán, tampoco como juventud estuvimos juntos, porque cada quien estuvo yendo por grupos a tomarla. Sin embargo, amado hermano, quiero que sepas que el Señor quiere que aprovechemos este tiempo. Por algo se ha extendido este periodo de cuarentena, por algo, hermano, porque tal vez hay cosas en nuestro corazón que el Señor quiere que aprovechemos este tiempo, hermano, para reflexionar en que Él ya viene. Y, hermanos, tú sabes que el Señor solamente va a entrar
solamente Él va a llevar a llevarse a aquellos que estén apercibidos, a aquellos que tengan su vida en orden, a aquellos que tengan sus muros reconstruidos o que por lo menos estén en la labor de construir, de reconstruirlos. ¿Cómo está tu vida, hermano? ¿O qué puerta de tu vida no está todavía bien delante de Dios? ¿Será acaso la puerta de las ovejas? ¿Será acaso en mí que esa puerta es la que no está bien? ¿Mi comunión con el Señor está tambaleándose? ¿Acaso de mis decisiones? ¿Acaso de mi desobediencia? ¿Necesito yo restaurar la puerta de las ovejas? ¿O en general todo el muro? Dice la palabra de Dios en los primeros versículos, que el capítulo 2, versículo 17, díjeles pues, vosotros veis el mal en el que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas del fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no seamos más en oprobio. El oprobio, hermano, es una palabra muy similar a la vergüenza, a la deshonra, a muchas cosas, hermanos, que no son bien vistas ni delante de los ojos de los hombres, ni delante de los ojos de uno, ni delante de los ojos de Dios. El oprobio, hermanos, es una palabra muy fuerte. ¿Cómo está tu vida entonces, amado hermano? ¿Cómo está mi vida? ¿Estará acaso en oprobio? Dice la palabra de Dios, hermanos, que eso puede cambiar. O sea, la esperanza está en que eso no se puede quedar así, amado hermano. Ya lo hemos visto ahorita en la historia de Nehemías, pero también, hermano, quisiera que, y hablándote ahorita de que estemos apercibidos, hermanos, que te fijaras mucho en las parábolas del Nuevo Testamento, sobre todo en la de las vírgenes, en la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25, amado hermano. Ahí el Señor Jesucristo hace especial énfasis en que nosotros debemos de estar preparados, de estar apercibidos, así como lo estaba el pueblo de Israel en el momento en que estaban construyendo las murallas y aún después, hermano, porque el libro de Nehemías no solamente acaba en eso, sino que el libro de Nehemías acaba con un avivamiento, y no es un avivamiento, hermanos, de que habla de que todos terminemos hablando en lenguas, no, hermano, sino es un avivamiento de que todos vuelven a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque quieren hacer la voluntad de Dios. Y hablando de eso, hermano, para finalizar esta enseñanza del día de hoy, espero haber sido claro, hermano, en transmitir esta enseñanza, hermano, que puedo decirte que ha sido de grande bendición para mi vida. Quiero que vayamos hacia el Salmo 19, que es un salmo, hermanos, que nos ayuda precisamente a lograr entender lo que el Señor quiere para nosotros en nuestra vida, que es estar preparados para que cuando Él venga. Hermanos, como jóvenes en muchas ocasiones tenemos esa intención de cambiar, de estar bien delante de la presencia de Dios. Sin embargo, a veces nuestras acciones demuestran todo lo contrario. Y yo no quiero ponerme aquí en un nivel de superioridad, decirte yo he hecho las cosas bien. No, amado hermano, yo también soy como tú, soy un ser humano. Y si acaso tú no eres cristiano y estás viendo estas palabras, jamás en ningún momento me he intentado sentir superior a que yo hago las cosas bien. No, porque la palabra de Dios dice en el Salmo número 119, y ya vamos a finalizar con esto: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Versículo 4. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos a observar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Tal vez del versículo 1 al versículo 4, algunos podríamos decir, híjole, creo que este salmo ni siquiera es para mí, porque dice, bienaventurados los perfectos de camino, bienaventurados los que guardan sus testimonios, pues no hacen iniquidad. Entonces tal vez esto no es para mí, porque dice, este salmo comienza a decir que son bienaventurados estos hermanos, estas personas que han hecho lo que yo ni siquiera he podido hacer bien. Pero, hermanos, en el versículo 5, como lo acabamos de leer, viene algo sorprendente en este salmo que dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos a observar tus estatutos. Es decir, hermanos, a pesar, este varón está diciendo estas palabras de los bienaventurados porque él quiere ser así. Dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos a observar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Es decir, hermano, entonces no estaría mi vida en oprobio, no estaría mi vida como está ahora, si tan solo mis caminos fueran ordenados.
Pero dice, cuando atendiese a todos tus mandamientos, entonces te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere los juicios de tu justicia. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Hermanos, sinceramente podemos ver que en este salmo hay una petición para con Dios de parte de este salmista que escribió el salmo número 119, el salmo más largo de toda la Biblia, que hermanos en especial se centra en la palabra de Dios, y es que en eso está, hermanos, en el verdadero avivamiento, en volver a la palabra de Dios. Y sinceramente, amado hermano, yo quiero compartirte que esa es mi petición, que el Señor vuelva a tomar su lugar en mi vida como le corresponde. Entonces no sería yo avergonzado. ¿En cuántas áreas de tu vida, amado hermano, sientes que no estás bien? Que tal vez has tomado malas decisiones y que te han llevado a ser avergonzado. Sin embargo, eso puede cambiar cuando atendamos a todos los mandamientos, y así podemos alabar con rectitud de corazón. Después el versículo 9, hermanos, que todos lo conocemos, o muchos lo conocemos, el versículo 9 del Salmo 119, que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y dice la palabra de Dios, con guardar tu palabra. Es decir, hermanos, aquí, hermanos, en estos versículos está, hermanos, ese cambio que tal vez nosotros anhelamos, pero que tal vez con nuestras acciones no los podemos hacer. Pero, amado hermano, tal vez nos hemos desanimado porque decimos, ya me tardé mucho en esto y no lo he terminado. Llevo años pidiéndole al Señor que me cambie y no me cambia. Pero, hermano, analiza tu vida. Analiza cómo se lo estás pidiendo al Señor. Analiza qué estás haciendo tú. ¿Estás trabajando? ¿Estamos trabajando? Como lo hizo Nehemías y el pueblo de Israel después de haber retornado del cautiverio. Dice el versículo 36 del Salmo 119 también, y con eso quiero que terminemos, hermanos. Dice, inclina mi corazón a tus testimonios. Esta es esa petición, y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad, es decir, que no vean lo temporal. ¿En qué han estado ocupados nuestros ojos, amado hermano joven, en estos días que hemos estado aquí en casa donde nadie nos ve? ¿En qué han estado enfocados nuestros ojos? Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Y dice el versículo 39, la misma palabra que está en el libro de Nehemías, quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he codiciado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. ¿Cuántos de nosotros, como les decía, hermanos, tal vez tenemos ese deseo, pero nada más se queda eso, en el mero deseo, amado hermano? Ya no hay que quedarnos solamente con el mero deseo, sino hay que levantarnos y edificarnos. Y ahora que ya sabemos el verdadero significado de esa palabra, lo vamos a poder hacer con todo nuestro corazón, amado hermano. Y sí, confiamos en Dios, en que Dios puede obrar en tan solo en estos días, hermanos, en que el Señor puede hacer un gran cambio en estos días, aunque solamente sean eso, días. Aunque tú ya lleves años incluso intentando cambiar ciertas cosas en ti. Si nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, si de verdad nosotros queremos que haya un avivamiento en nuestra vida para hacer la voluntad de Dios, hermanos, entonces eso va a pasar. Eso va a pasar en nuestra vida. Quedémonos con esos versículos, hermanos. Y yo deseo que esta palabra, hermanos, haya sido para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y que seamos, no solamente seamos oidores, sino también seamos hacedores de la palabra de Dios. Yo me despido, hermano, esperando que te encuentres con bien en tu hogar y con toda tu familia. Que la gracia y la paz de Dios sea con todos nosotros. Amén.